Son las 11 de la noche en Fairbanks, Alaska. El termómetro marca 45 grados bajo cero. El tipo de frío que hace que los metales se vuelvan quebradizos, que el gasóleo se espese como miel y que el aliento se congele antes de alejarse de la cara. Y ahí, en medio de eso, un maquinista está subiendo a una locomotora de más de 120 toneladas para hacer un turno de noche de casi 12 horas. Pero el mayor riesgo de esa noche no va a venir de la nieve, ni del hielo, ni de los 45 bajo cero. Va a venir de un pequeño depósito de líquido azul que se congela a 11 grados bajo cero. Y si se congela, la locomotora se apaga sola, en mitad de la nada, en Alaska, en plena noche de invierno. Hoy vas a entender exactamente cómo funciona una noche de invierno en la Alaska Railroad. ¿Qué hace que este trabajo sea uno de los más exigentes del mundo del transporte? ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo que cambiar una ley en 2025 para que los trenes de Alaska siguieran pudiendo circular? Bienvenido a Factor Oculto, donde agarramos las cosas que pasan delante de ti todos los días y te enseñamos el sistema que hay debajo. La Alaska Railroad conecta Seward, en el sur, con Fairbanks, en el interior del estado, a través de 756 kilómetros de vía que atraviesan algunos de los terrenos más remotos e inhóspitos del planeta. En verano es una ruta de postal. Glaciares, osos y el monte Denali asomando entre las nubes. En invierno es otra cosa. El Aurora Winter Train hace ese trayecto de 576 kilómetros entre Anchorage y Fairbanks cada fin de semana durante los meses fríos. 11 horas y 45 minutos de media, comparadas a petición en zonas donde a veces los pasajeros son cazadores que necesitan que el tren pare en mitad del bosque, sin andén, sin estación, solo un punto concreto en la vía que el maquinista conoce de memoria. Fuera, puede hacer 40 bajo cero. Dentro de la cabina de la locomotora, el maquinista lleva capas de ropa térmica debajo del uniforme, porque el frío se filtra por las juntas de las ventanas y el suelo metálico conduce el frío del exterior directamente hacia arriba. Antes de subir a la locomotora, hay una revisión de preturno que en invierno dura mucho más que en verano. El maquinista comprueba el nivel de los fluidos, el estado de los frenos, el funcionamiento de las luces delanteras que van a iluminar una vía en completa oscuridad durante las próximas 12 horas y comprueba algo que en cualquier otra ferroviaria del mundo sería un trámite: el nivel y la temperatura del DEF. Porque en Alaska, ese trámite puede determinar si el tren llega o no llega. Empecemos por el problema que casi tumbó las operaciones ferroviarias del interior de Alaska: el DEF. DEF son las siglas de Diesel Exhaust Fluid, en español líquido de escape diésel, una solución de urea y agua que los motores diésel modernos inyectan en los gases de escape para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Es obligatorio desde que la EPA impuso nuevas normas de emisiones para vehículos pesados. Sin él, el motor entra en un modo de reducción de potencia, y si sigue sin DEF durante el tiempo suficiente, se apaga solo por diseño. Como medida de cumplimiento normativo, el problema en Alaska es uno muy concreto. El DEF se congela a 11 grados bajo cero, y en Fairbanks, en enero, 11 bajo cero es una noche templada. Cuando el DEF se congela en el depósito o en las tuberías, el sistema de inyección falla. La locomotora lo detecta y empieza la cuenta atrás hacia el apagado automático, con la locomotora en plena línea, en mitad de un tramo remoto, a 45 grados bajo cero. Piensa en lo que eso significa en la práctica. La línea Anchorage-Fairbanks cruza zonas donde el tramo más cercano con carretera accesible puede estar a más de 50 kilómetros. Si la locomotora se para ahí, con los pasajeros dentro, en plena oscuridad, a 40 bajo cero, el margen de tiempo antes de que el interior del tren empiece a enfriarse peligrosamente se mide en horas, no en días. El rescate no llega en 20 minutos, porque no hay carretera, ni helicóptero disponible en todas las condiciones meteorológicas, ni equipos de emergencia preposicionados en cada tramo. En noviembre de 2025, el congresista Nick Begich presentó la Cold Weather Diesel Reliability Act, una ley que exige a la EPA crear una exención específica para vehículos y equipos que operan por encima de los 59 grados de latitud norte o en condiciones de frío extremo prolongado, para que el sistema de apagado automático por DEF
no funcione cuando las temperaturas lo hacen físicamente imposible. La ley está en tramitación. Mientras tanto, los equipos de mantenimiento de Alaska Railroad calientan los depósitos de DEF con sistemas específicos antes de cada servicio y durante las paradas largas, y los maquinistas monitorean la temperatura del sistema durante toda la noche. Si el DEF es el problema invisible, los cambios de aguja son el problema que ves venir y que aún así puede pararte. Una aguja ferroviaria es el mecanismo que desvía el tren de una vía a otra. En condiciones normales, se mueve en cuestión de segundos con un pequeño motor eléctrico. En Alaska, a 40 bajo cero, ese mecanismo puede quedar soldado por el hielo. Si el maquinista llega a un cambio de aguja bloqueado sin saberlo, el tren puede descarrilar. Por eso la Alaska Railroad mantiene calefactores en los cambios más críticos, sistemas de aire caliente, elementos eléctricos o gas que mantienen las agujas libres de hielo las 24 horas del día. Muchos de esos calefactores están monitorizados de forma remota, así que el despachador puede ver desde una pantalla en Anchorage si un cambio específico en mitad de la nada está por encima o por debajo de la temperatura de seguridad. Aún así, hay cambios en tramos secundarios que no tienen calefacción. En esos casos, el protocolo es claro. Antes de maniobrar, alguien baja de la locomotora y comprueba a mano que la aguja se mueve, con 40 bajo cero en la cara y el viento cortando. Hay trabajadores de mantenimiento de la Alaska Railroad que han pasado más de 30 años haciendo exactamente eso. Salir en las peores noches del año, con el equipo de protección puesto, a limpiar una aguja con una barra de hierro y sus propias manos, para que el tren que llega en 20 minutos pueda pasar sin problemas. Es un trabajo que no aparece en ninguna postal de Alaska, pero que hace posible todo lo demás. Y aquí está el problema que ninguna tecnología ha resuelto del todo: los alces. Un alce adulto puede pesar más de 600 kilos, y en invierno, cuando la nieve cubre el terreno y moverse por el bosque les cuesta mucho más energía, los alces descubren que las vías de tren son corredores perfectos, planas, sin nieve profunda, despejadas, y los usan durante el peor año registrado, el de 1989 a 1990. La Alaska Railroad mató a 749 alces. El impacto de una locomotora de 120 toneladas contra un alce de 600 kilos puede no descarrilar el tren, pero genera suficiente daño en el equipo de tracción delantera como para obligar a una parada de emergencia, muchas veces en un tramo donde no hay cobertura de teléfono y la temperatura puede matar en minutos si hay que salir del tren. El protocolo actual incluye avanzar a velocidad reducida en los tramos conocidos como zonas de alce, y en algunos casos usar una caterpillar de nieve para abrir caminos laterales desde la vía para dar a los alces una ruta de escape alternativa cuando el tren se acerca. Si te está sorprendiendo este sistema, suscríbete a Factor Oculto antes de seguir, porque lo que viene ahora explica por qué esta ruta sigue funcionando cuando cualquier otra cosa se habría rendido hace décadas. Antes de que el maquinista de la Aurora pueda salir de Fairbanks esa noche, alguien tuvo que abrir la vía. En las zonas montañosas del sur de Alaska, entre Portage y Seward, los indicadores de profundidad de nieve pueden marcar entre 3 y 4 metros y medio de nieve acumulada sobre la vía. Una niveladora normal no puede con eso. Necesitas algo distinto. Se llama Rotary Snowplow y es básicamente un ventilador gigante de más de 150 toneladas montado sobre un chasis ferroviario con una fresa de casi 4 metros de diámetro en la parte delantera que gira a alta velocidad y lanza la nieve a decenas de metros a ambos lados de la vía. Propulsado por 2 locomotoras, empujando desde atrás, puede abrirse camino a través de nieve compactada tan dura que parece hielo. El problema es que el viento en Alaska puede rellenar ese corredor en cuestión de horas. Los Rotaries tienen que pasar una y otra vez por los mismos tramos durante semanas, manteniendo abierto un túnel en la nieve, que sin ellos quedaría sellado antes de que el siguiente tren llegara. Los equipos que operan los Rotaries trabajan turnos de 12 horas en condiciones que los propios trabajadores describen como las más exigentes de toda la operación. La fresa gira a apenas metros del operador. La nieve que sale despedida a alta velocidad puede golpear el equipo con la fuerza suficiente para causar daños serios si alguien está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y todo eso, a 40 bajo cero,
en oscuridad casi total. Entramos donde si algo falla, no hay ayuda cerca. La Alaska Railroad ha operado Rotaries desde hace más de un siglo. Los modelos actuales son versiones modernizadas de máquinas que llevan décadas refinándose para hacer exactamente una cosa: mantener abierta la vía cuando la naturaleza trata de cerrarla. Pero el problema más profundo, literalmente, está debajo de la vía. Alaska tiene uno de los mayores porcentajes de permafrost del mundo, suelo permanentemente congelado que puede extenderse cientos de metros hacia abajo. En condiciones normales, ese suelo es firme y estable. El problema aparece cuando algo lo calienta desde arriba. Una locomotora pasando repetidamente. El calor geotérmico natural o el cambio climático que está elevando las temperaturas medias en Alaska más rápido que en casi cualquier otro lugar del planeta. Cuando el permafrost se descongela en puntos concretos, el suelo se asienta de forma irregular. En la superficie, eso se llama frost heave. La vía se dobla, se levanta o se hunde en tramos impredecibles. Un maquinista con experiencia aprende a reconocer los tramos problemáticos por cómo se comporta el tren al pasar. Una vibración distinta, un movimiento lateral que no debería estar ahí. El equipo de mantenimiento de vía trabaja desde diciembre hasta abril con el suelo cubierto de nieve, revisando tramos, ajustando balasto y en algunos casos instalando termosifones, dispositivos pasivos que extraen calor del suelo en verano para mantenerlo congelado más profundamente y reducir el riesgo de hundimiento bajo la vía. La noche de turno del maquinista de Fairbanks termina a las 7 de la mañana, cuando ya lleva operando con 40 bajo cero durante casi 12 horas. La locomotora ha consumido varios centenares de litros de gasóleo. El DEF ha aguantado gracias al sistema de calefacción del depósito. Las agujas han funcionado. Los alces, esta vez, se han apartado a tiempo. En el último tramo, cuando el amanecer de invierno en Alaska empieza a dar algo de luz a las 9 de la mañana, el maquinista puede ver por primera vez en horas el paisaje a ambos lados de la vía. Árboles cubiertos de nieve tan pesada que las ramas apuntan hacia abajo, ríos congelados que parecen caminos de hielo gris, y a lo lejos, si el cielo está despejado, el perfil blanco del Denali, el pico más alto de América del Norte, recortado contra un azul casi imposiblemente limpio. Y el Aurora Winter Train llega a Anchorage con 45 minutos de retraso, que en una noche de 40 bajo cero en Alaska equivale a llegar prácticamente en hora. Lo que hace posible esa puntualidad, relativamente hablando, va mucho más allá de un solo sistema. Es la combinación de calefactores en agujas, depósitos de DEF precalentados, rotaries que trabajan sin parar para mantener la vía abierta, equipos de mantenimiento que trabajan en las peores noches del año, protocolos de velocidad reducida en zonas de alce y termosifones enterrados en el permafrost. Cada pieza diseñada para compensar un problema específico que convierte una noche de invierno en Alaska en algo que ninguna otra ferroviaria del mundo tiene que gestionar de la misma manera. La próxima vez que oigas hablar de infraestructuras de transporte en lugares remotos, recuerda que hay gente que hace ese trabajo cada noche, en condiciones que la mayoría de nosotros nunca vamos a experimentar de cerca. Un maquinista en Alaska a 45 bajo cero opera con décadas de ingeniería acumulada a su espalda, con leyes que se escribieron para resolver problemas que nadie imaginó cuando se diseñaron los primeros motores diésel modernos y con protocolos que existen precisamente porque alguien, en alguna noche como esa, aprendió a las malas qué pasaba cuando no lo sabía. Si quieres seguir entendiendo la lógica oculta detrás de lo que pasa cada día en las carreteras y vías del mundo, suscríbete a Factor Oculto.